Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé a qué horas estoy hablando con ustedes. Yo soy Teresa Cuña. Estoy hablando con ustedes de Maputo en Mozambique. Les deseo una buena clase y disculpad mi portuñol, pero voy a hacer un esfuerzo para hacerme entender por todas y todos. Entonces, esta clase es para compartir algunas reflexiones sobre el marco teórico de epistemologías del sur de Boaventura de Sosa Santos y hacer algunas críticas feministas sobre ese marco teórico, apuntando algunas reflexiones también que, que respectan a las experiencias de vida que estamos viviendo con esta pandemia en el mundo. Eh, bueno, Boaventura de Sousa Santos es un sociólogo portugués que desarrolló un marco teórico lo cual se llama Epistemologías del Sur, y empieza diciendo una cosa muy interesante, que es: tenemos que reconocer que hay un sur, tenemos que ir al sur y tenemos que aprender con el sur. Entonces hay que aclarar lo que es este sur de que habla Boaventura, porque él dice con mucha clareza que no es un sur geográfico, no es un sur al sur del Ecuador, no estamos hablando de una geografía convencional de que habla de un norte y de un sur en términos geográficos. Al contrario, este sur es un sur que es una metáfora de los sufrimientos humanos, de los conocimientos forjados, generados en la experiencia trágica de la mayoría de la población mundial, de los sufrimientos de esta población por tres grandes sistemas de opresión que en los últimos 500 años están operando de una forma articulada, interseccional, si quieren, y que están provocando a muchos sufrimientos, guerras, crueldades, agresiones, explotaciones de la gente, de lo trabajo y mucho otras. Hablamos lo que designamos nosotras las feministas del monstruo de las tres cabezas, que es el capitalismo, el colonialismo y el heteropatriarcado. Estos tres sistemas que incluyen racismo, que incluyen homofobia, que incluyen fascismo, que incluyen muchas otras formas concretas de emergir en la sociedad, en las prácticas sociales, y mantener un sistema de desigualdades muy abismal mismo, y también un sistema de explotación de una mayoría por una minoría. Entonces, cuando hablamos de epistemologías del sur, lo que hablamos es de los conocimientos generados en estas experiencias de sufrimiento humano, y por eso hablamos que hay un sur en el norte cuando hablamos de los grupos discriminados, oprimidos, empobrecidos en la geografía del norte, como hablamos de un norte en el sur, que es las élites del sur geográfico, que también explotan y que discriminan y que matan a la grande mayoría de la población de sus propios países, ¿no? Entonces, este sur es un sur epistemológico, es un sur metafórico, pero nos da una, muchas posibilidades de entender que las epistemologías necesitan de todos estos conocimientos que no solo son generados en el sufrimiento, pero también ellos van a generar
pensamientos y prácticas que resisten y que crean alternativas a esos sistemas de opresión. Eh, Eso es muy importante para que mantengamos la esperanza de poder transformar a nuestro mundo de una forma positiva, de una forma hacia la igualdad, la paz, la justicia total, máxima que podamos tener. Entonces, eh, Boaventura dice una otra cosa importante que es que sin justicia cognitiva, o sea, sin la diversidad y la abundancia de conocimientos del mundo, no vamos a tener justicia social, porque esos conocimientos a lo largo de estos 500 años han creado muchas formas para no solamente sobrevivir, pero también para existir con dignidad. Y también porque hay muchos conocimientos que para nosotras y nosotros pueden ser muy raros, pero son absolutamente cruciales para la mayoría de la gente del mundo. Y con ellos construyen sus vidas, sus cosmologías, sus maneras de decir el mundo, de se representar como mujeres, hombres o otras identidades sexuales. Entonces, es fundamental que ampliemos, que tenemos una epistemología amplia, generosa, para tener en cuenta, valorar y también utilizar esos todos conocimientos. Até porque sabemos que los conocimientos generados en la ilustración europea no están dando respuestas a los grandes retos del mundo, como la paz, como el ambiente, la sostenibilidad de la vida en la madre tierra, no están respondiendo, no están siendo capaces de generar más justicia social, más igualdad y muchas otras cosas. Entonces tenemos que buscar, tenemos que profundizar nuestras relaciones epistemológicas con otros mundos y otras maneras de saber, de otras sabidurías, ¿no? Están disponibles por allá, pero nuestra arrogancia ilustrada nos ha hecho no querer saber cómo si fuera posible descartar de mm, todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces, la crítica feminista lo que viene a hacer de las epistemologías del sur es traer algunas reflexiones y algunas preocupaciones más para ampliar, para tornar las epistemologías del sur más amplias y también contribuir para que la justicia social que tanto queremos traer y construir juntas y juntos sea una justicia sustantiva para todos los seres con las identidades sexuales que hay y que muchas de ellas, en particular de las mujeres y niñas, hasta hoy son discriminadas de muchas maneras, ¿no? Y silenciadas y oscurecidas por un sexismo que está muy presente en todas las relaciones sociales, mismo aquellas que aparentemente no lo son o dicen que no son sexistas. Entonces, lo que decimos en primer lugar es que no puede haber justicia social y cognitiva sin justicia sexual, en el sentido de no solo incluir y valorar todas las identidades sexuales que existen de maneras diferentes y construidas socialmente en muchas las geografías y lugares del mundo, pero no negligenciar, no sé cómo se dice, descartar
a tirar a la basura esos sufrimientos particulares, específicos y también sus resistencias y sus alternativas creadas, generadas a través de estas identidades sexuales que tanto han sufrido por milenios, pero en particular con la articulación y la intersección de los sistemas, los tres grandes sistemas de opresión con los cuales estamos viviendo hace séculos, ¿no? Entonces, ser mujer o niña, ser trans, ser lesbiana o gay, no es el mismo que ser un hombre blanco enriquecido. A mí no me gusta decir rico porque la riqueza es siempre una apropiación de muchas riquezas que de hecho no son nuestras, ¿no? Entonces es un poco por ahí que digo enriquecido, como los países son enriquecidos, no son ricos. Mirad, muchos países en Europa no tienen muchos recursos. Lo que tiene es un recurso de opresión y explotación de los recursos de los otros, ¿no? Entonces hay que pensar un poco así, al revés, como diría nuestro gran filósofo uruguayo Eduardo Galeano, que dice para, para los indios americanos, el Colón no era una persona, era un perro gigante, porque si miramos el mundo al revés, lo que vemos es que para mucha gente la noche es el día y que el día es la noche. Entonces, tenemos que mirar las cosas, el reto es mirar y pensar las cosas al revés. Como, por ejemplo, sería la vida, el cotidiano de un hombre se fuera una mujer, por ejemplo, o se fuera una otra identidad sexual discriminada todos los días, como si fuera, como pensar como fuera su día, sus vestidos, su ropa, sus emociones, su capacidad de aguantar todas las discriminaciones en la calle, en las instituciones, en la familia, en la comunidad. Entonces, lo que decimos es que esa justicia sexual tiene que estar presente en todos los análisis y tiene que contar como un elemento crucial, un elemento fundamental en los análisis. No basta decirlo o no basta enunciarlo, no basta la intención abstracta de la igualdad de género, que no quiere decir mucho, quiere apenas decir que hay una narrativa hegemónica sobre el género, pero las transformaciones sustantivas de igualdad entre las identidades sexuales continúan por alcanzar, ¿no? Entonces, esa es la primera idea que quería compartir con ustedes de justicia sexual y que las epistemologías del sur no pueden pensarse sin pensar el sexismo y el potencial sexista que muchas veces narrativas que se quieren contrahegemónicas continúan a perpetuar en nuestras teorías, análisis y todo eso. Por otro lado, vamos a decir que tener en cuenta las experiencias, las prácticas, las sabidurías y los conocimientos de estos grupos de identidades sexuales tan discriminados por tantas opresiones o sistemas de opresión, ellos generan la capacidad de descolonizar el pensamiento y también la sociedad. ¿Y por qué? Porque el colonialismo generado en los últimos 500 años se basa sobre todo en una línea abismal entre seres y no seres, que de un lado están seres con dignidad ontológica y de otro lado están seres sin dignidad ontológica. Y que de otro lado, en este lado de no dignidad ontológica,
hay no seres y hay los otros no seres de los no seres. Si vamos a evaluar cómo las mujeres fueran concebidas, son no solo no seres sin dignidad ontológica, pero son no seres de los no seres. Y son dobles opresiones, porque fueran construidas en los sistemas nativos, muchas veces muy sexistas, de cómo las menores como subalternas, pero la colonización ha transformado esa discriminación primera en una doble, porque transformó no solo la minoridad en los sistemas nativos sexistas, pero la transformó también en una doble minoridad hacia, la, hacia los seres blancos, mismo las mujeres blancas, que siendo los otras de los seres blancos son tiene más dignidad todavía que otras de otros seres, no seres colonizados. Entonces, pensar, valorar, traer los conocimientos de estos seres humanos que fueron siempre pensados y silenciados, pensados como subalternos de los subalternos y silenciados, es una empresa, vamos a decir así, una manera de descolonización radical del pensamiento y de las prácticas sociales y de las sociedades, porque va a romper, a hacer una ruptura paradigmática con ese sistema de discriminación abismal. Entonces, esa es la primera idea que quería compartir con ustedes. Y ahora, para empezar a irme al final, hacer 3 puntitos un poco basados en las experiencias de nuestra vida contemporánea, muy marcada por la pandemia del nuevo coronavirus, para pensar un poco más allá con una crítica feminista. La primera idea y punto que quería hacer y reflexionar con ustedes, todas y todos, es que las pandemias de hecho no son naturales. Y en las pandemias no hay una pandemia. Hay muchas pandemias que se suceden en los últimos años, por lo menos los 40, 50 años, porque el sistema llamado desarrollo es un sistema muy cruel con la madre tierra, para con los seres no humanos, con todos los seres no humanos, está haciendo mucho daño en todos los sistemas ecológicos, en todos los seres y seres no, tanto humanos como no humanos. Y las pandemias surgen por acción de la humanidad, de una pequeña cantidad de la humanidad que explota al máximo y que entiende que son cosas, que esos seres humanos o seres no humanos son cosas que pueden ser recursos que pueden ser explotados al infinito. Eso crea, ¿cómo se dice? Desequilibrios, se dice así, crea unbalance muy importantes en la vida y que crean condiciones para que surjan enfermedades muy malas. Ahora hablamos de la pandemia de la COVID-19 porque estamos nosotras y nosotros que vivimos sobre todo en el norte geográfico, sobre todo Europa, Estados Unidos, una tragedia social muy grande como no conocemos desde la pandemia de la gripe o la pandemia, otras pandemias muy graves del siglo XX.
pero las pandemias de ébola, la pandemia del SARS, otras pandemias que surgieron no hace mucho tiempo, pero que no se fueron controladas en Europa, uh, parece que nos preocupan, ¿no? Entonces es como sean invisibles. Ahora con la pandemia del COVID o la COVID, nos parece que estamos siendo atacados por todos los lados, pero es necesario pensar que mucha gente, una población inmensa, ha sido víctima de las pandemias que se suceden por acción antropogénica, o sea, generada por la acción humana sobre los sistemas, sistemas ecológicos, pero también la manipulación y la ganancia de la manipulación de los microorganismos para hacer, ¿cómo se dice?, medicinas y otras cosas, ¿no? Entonces es necesario pensar en la pandemia de una otra manera y también el segundo punto es que lo que hablan de desastres naturales son todo menos naturales. Son también acciones humanas que hacen con que la madre tierra y los sistemas ecológicos reaccionen de una manera que no entendemos todavía muy bien, pero sabemos que el daño es tan grande que pone en cuestión la supervivencia no solo de la humanidad, pero también del planeta. Cuando hablamos de grandes ciclones, acá en Mozambique tuvimos dos el año pasado, el Idai y el Kennedy, que destruyeron una cosa increíble de territorio y de la población sufre todavía muchísimo porque todo está por reconstruir todavía. Uh, Hablamos de esos ciclones como si fuera una cosa de la naturaleza, ¿no? Son realmente provocados por acción humana. Tenemos que estar muy conscientes de eso para pensar cómo poner la vida humana y no humana en el centro de nuestras preocupaciones. Y las feministas hacen décadas que están, sobre todo las ecofeministas, hablando, reflexionando, teorizando, analizando, haciendo incidencia política también para eso, pero nadie la quiso escucharlas. Pero hoy con la pandemia en nuestras casas, nuestros hospitales, estamos muy preocupadas y preocupados con eso. Tenemos que aprender con las campesinas, con los campesinos, con las ecofeministas, con muchas mujeres, también hombres, claro, pero mayoría de las mujeres que están cuidando de la vida y que están diciendo lo que hacer para que la vida pueda seguir y seguir con dignidad, con respeto y también que sea rica, abundante para todas y todos. Entonces, lo que quería decir en este puntito es que necesitamos de hacer una crítica profunda sobre estos vocabularios y estas teorizaciones que no quieren, que resisten a poner la vida en el centro, porque claro que las ganancias se consiguen sobre todo cuando no importa y no nos interesa poner la vida en el centro. Se puede matar, se puede crear condiciones de muerte en todos los sentidos, de poblaciones, de árboles, de animales, de ríos, de océanos y todo eso, ¿no? Entonces, pensar el mundo al revés feminista, tiene que poner a la vida en el centro. El último punto para compartir con ustedes es sobre la economía que se paró con la pandemia. No es verdad, queridas y queridos amigas y amigos. La economía real, la economía de los cuidados, que aguanta y tiene aguantando todo en esta pandemia,
es la economía real y que está operativa, activa al máximo para cuidar de nosotras, nosotros, de cuidar de todo que necesitamos para resistir a la pandemia. Y los cuidados se pasan en los hogares, pero se pasan también en las calles, también se pasan en las instituciones. Los hospitales no podrían dar la asistencia médica sin la mayoría de las mujeres que están limpiando, que están organizando cosas, que están haciendo todo lo que es necesario a las médicas y los médicos, el otro personal de salud para conseguir tratar y hacer lo que es necesario para salvar la gente. ¿Y por qué no pensamos en ellas? ¿Y por qué no pensamos en las personas que están limpiando las calles, que están haciendo, cultivando lo que necesitamos para comer y que están procesando las comidas para que podamos tener en nuestras cocinas lo que comer, las aguas, limpiar las aguas? Entonces, toda esa economía, que es la economía de la vida y la economía de los cuidados, está mucho operativa. Tenemos que contradecir a esta narrativa bélica y sanitarista de la pandemia y decir, no, 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 espera, tenemos que valorar y considerar que el mundo no solo no paró, como muchas cosas tienen que cambiar para que siga de una otra manera. Por eso yo diré que nada puede quedarse como antes, pero no puede quedarse como antes, no para seguir la misma fórmula de muerte, destrucción, pero una manera de hacer con que la vida siga con abundancia para todas y para todos, que siga de una manera que respecte los derechos, pero también las obligaciones que tenemos todas y todos por unos y unas por las otras y por los otros. Entonces, es eso que quería compartir con ustedes. Vamos a continuar hablando y comunicando con el foro y todo más. Espero que sigan con salud y con todo el pensamiento crítico en vuestras manos y corazón. Hasta luego y muchas gracias.